Con muchísimo gusto ya estamos abordando un tema que es central en la vida de muchas personas y tiene que ver con los cuidados, porque además terminó el Foro Nacional de Cuidados impulsado por la sociedad civil, la academia y también agencias de Naciones Unidas, de alguna manera pensando cuáles son los desafíos que tiene nuestro país para avanzar en una agenda de cuidados y que efectivamente esto llegue y sirva a la ciudadanía. Tras un impulso que hubo hace algunos años y, a ver por dónde se debería ir. Estamos recibiendo entonces con mucho gusto a Soledad Salvador, quien es asesora especializada de ONU Mujeres, sí, voy a decirlo bien, y Ana Laura Alonso, que integra también, es asesora, es abogada, asesora la Comisión de Cuidados del PIT-CNT. Gracias por venir esta mañana. Gracias a ti. Gracias por invitarme. Un foro que realmente contó con mucha participación, como decíamos recién, de la academia, de la sociedad civil, pero también del sistema político. Si tuvieran que decir cuáles fueron las principales conclusiones de hacia dónde, en qué estamos, porque eso me parece que partir de ahí, y hacia dónde tenemos que ir, ¿por dónde dirían? A ver, Soledad. Yo creo que, un poco lo que se buscaba en este foro es volver a poner el tema sobre la mesa y lograr participación, ¿no? Y eso fue un éxito del foro, porque tuvimos participación tanto online, ¿no?, virtual, como presencial, todo el tiempo, ¿no? También teníamos esta duda, ¿viste?, hasta dónde nos iban a acompañar, porque eran 2 días y medio, ¿no?, de trabajo. Después, como decías tú, de las temáticas, ¿no?, qué temas se priorizaron o cuáles son los temas que creemos que tienen que seguir vigentes. Nosotros sobre todo pensamos este foro como un punto de inicio de una conversación que hay que darla también con el territorio, con el interior, sobre todo por las distintas realidades que tenemos, y porque esto de los cuidados como algo que es una demanda desde las personas hacia el sistema, ¿no?, el gobierno, pero los servicios, que era un poco lo que se discutía también, y ayer estuve de vuelta sobre la mesa, que era esto, cuando se pensó el sistema de cuidados de su origen allá, cuando la ley 2015, pero sobre todo cuando empezaban a ir al interior, etcétera, decían, el plan de cuidados tiene que quedar abierto y se aterriza en cada territorio porque es un sistema, ¿no?, que tiene que ir de las personas a los servicios, no de los servicios a las personas. Es un cambio de lógica de cómo se piensa en los servicios. Y eso es muy difícil también en las propias personas que están, ¿no?, atrás de estos servicios, porque como todos sabrán, cuando hablamos de cuidados hablamos de atención a personas en situación de dependencia, sea por discapacidad o por envejecimiento, o sea que ahí tenemos una variedad enorme, porque hay distintos tipos de discapacidades que pueden generar dependencia, y a su vez también los adultos mayores tienen distintas formas, ¿no?, de cómo llegan hasta distintos tipos de enfermedades, podríamos decir, que generan dependencia. Y después la infancia, que es nada menos que también toda aquella población que también tiene problemas de discapacidad o dependencia particular, y aparte, los cuidados que todos conocemos que requieren de 0 en adelante, ¿no? Nosotros, la franja etaria en un momento del sistema de cuidados era hasta los 12, ayer ya se empezó a hablar de la adolescencia, ¿no? Ayer, antes de ayer, estuvo sobre la mesa, sobre todo en este intercambio que hubo entre Florencia Kral y Julio Bango, pensando en la tercera etapa de construcción del sistema, qué hicieron ellos, ¿no?, y qué dejamos para el próximo, y estaba este tema también de cómo la adolescencia requiere a veces este tipo también de apoyo o acompañamiento para poder encontrar, ¿no?, como su senda a seguir. Entonces creo que lo más importante y más desafiante que sale del foro es cómo nos imaginamos, ¿no?, recoger estas demandas del interior y que en la construcción futura esté mucho más presente las personas, por más que hay un comité consultivo, que participamos como sociedad civil, pero a veces, venía gente del interior. Yo cuando participé en el comité consultivo me acuerdo que el que venía por ONASPU venía todos los días de Río Negro, o sea, hacía un viaje larguito para venir una vez al mes a traer la visión de ONASPU, pero después cómo hacemos para que cada organización, como está en el acá del PIT-CNT, como está ONASPU, como está la Universidad de la República, que tiene también ubicaciones en el interior, traen más hacia Montevideo como esas demandas esa otra realidad, ¿no? Otra realidad. Y yo te quería preguntar también, Ana Laura, porque esto estaba cruzado, yo pude seguir ayer lo que fue la jornada de cierre, pero que se planteó, por ejemplo, el tema del mercado laboral con respecto a esto, en 2 partes. Por un lado, como fuerza de trabajo que puede dar trabajo a personas, y por otro lado, el cambio que esto implica para las mujeres que quieren ingresar a trabajar. Digo mujeres en primer lugar, obviamente que también hay hombres, pero porque además son las que llevan gran parte del peso de los cuidados, de mayores
y de las infancias, ¿no? A ver, me podrás rebatir eso, pero me parece que es un cruce que es decir, dos partes. Para el movimiento sindical, este foro ha sido de gran importancia. Nosotros tuvimos una participación, además, buena de compañías del interior en esto de que veníamos hablando de la realidad del interior. Respecto a la consulta que me haces, a la pregunta, hubieron 2 paneles en el foro, paneles paralelos, uno que fue de trabajo remunerado y otro de trabajo no remunerado, claro, ¿no? En los 2 paneles hubo participación del PIT-CNT, en el sentido de que para nosotros es muy importante para nosotras en general, porque el trabajo de cuidados es 99% hecho por las mujeres, tanto el trabajo remunerado como, no sé si 99, 98, pero es así, tanto el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado. Entonces, en lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado de las mujeres, Sole fue la que moderó el panel. Para nosotras es importante cuantificar también cuánto es ese trabajo no remunerado, ¿no? Y hay estudios de la Facultad de Economía al respecto de que las mujeres somos las que tenemos la carga de ese trabajo no remunerado, ese trabajo invisible, ese trabajo que hacemos todas, que no implica solamente el cuidado de los niños, sino que también implica el cuidado de nuestros adultos mayores. De la casa. De absolutamente todo, y ese gerenciamiento mental de estar trabajando y de estar pensando si la llevaron a la escuela, si no, si está enfermo, si no está enfermo, quién viene a cuidar, la abuela. Bueno, eso es trabajo no remunerado y está cuantificado, y bueno, y nosotros estamos trabajando y pensando esa cuantificación del Estado, cómo la tiene que pagar a las mujeres de alguna manera, ¿no? Yo creo que con una política pública de cuidado fuerte, con una política pública de cuidado sostenida, con una política pública de cuidados que tenga un financiamiento de verdad, un financiamiento real. Creo que cuando la ley salió en el año 2015 hubo consenso de todos los partidos políticos en que salía la ley. La ley fue votada por todos. Bueno, entonces hay una responsabilidad política de todos los partidos de que esta política pública sea una política pública seria, sostenida y con financiamiento. Claro, uno de los temas que también ayer salió cuando en el panel de los políticos tiene que ver con la sostenibilidad de este sistema, ¿no? Y incluso también hasta con la pobreza incluso. Pero tenían diferentes posiciones respecto a, coincidencia en que nunca los recursos van a dar para ser suficientes para los cuidados. Sí. Por lo menos eso es lo que yo percibí. Pero ¿cuáles serían las alternativas para realmente hacerlo sostenible y que esto avance? Porque da la impresión de que el sistema de cuidados, le pregunto a ustedes, ¿no? Parece que se ha detenido, o por lo menos no ha avanzado. Bueno, sí, nosotras creemos desde el movimiento sindical que el primer periodo fue el periodo de instalación del sistema como política pública, llevó años instalarlo, bueno, en fin, pero hubo una arremetida hacia ese lugar, o sea, hubo realmente una voluntad política de que esto pasara. En esta administración hay cierto estancamiento de algunos de los servicios, no hay un diálogo sostenido y un diálogo fluido con el comité consultivo, que para nosotras, que además participamos del comité por nuestras organizaciones, es un lugar en donde donde las organizaciones de sociedad civil monitorean la política pública, hacen propuestas, en fin, y si eso no está... ¿Pero de dónde sacar los recursos? Bueno, ¿Es posible? Es posible, claro que es posible. ¿De dónde? Y bueno, hay varias propuestas ahí, Sole. Sí, puedo comentar, ahí va. Las propuestas que tenemos sobre la mesa. Una que sí era consenso era que no era financiable por rentas generales. Y a su vez, porque también, y eso ya lo habíamos visto en el primer periodo, me acuerdo que si era solo rentas generales tienden a focalizar. Entonces eso tampoco sirve, porque en realidad este sistema no es un sistema para aquel que no puede, ¿no? Que no tiene más remedio. Es un sistema para justamente generar igualdad en la sociedad, porque entendemos que la igualdad va a llevar a mayor desarrollo, ¿no? Mayor desarrollo productivo, económico, social. Lo que vos decías, cómo hacen las mujeres pobres, hoy. Digamos. Claro, que no está pensado para aquel que no tiene más remedio, vendríamos a decir, que cae en manos de... Un poco lo que pasó con el sistema de salud, ¿no? Esto que con el FONASA, bueno, ahora todos sentimos que todo el sistema puede ser más para todos, por más que, bueno, ya después haya quienes paguen por algo extra. Pero bueno, el sistema de cuidados tiene que ser así, y aparte porque ahí está la desigualdad inicial, podríamos decir, la desigualdad de género se estructuran en esa división sexual del trabajo, que si no tenés un sistema de cuidados fuerte no vas a lograr, ¿no? Que esas mujeres puedan insertarse, siendo que hoy están mejor formadas, ¿no? Y con mayor nivel educativo, pero después en el mercado laboral no las retribuye igual, ¿no? Entonces, ahí lo que se hablaba era, bueno, sí, obviamente que se requiere un componente de rentas generales, como siempre. La alternativa que se ha implantado y que eso todos los servicios lo podrían implementar, que es el copago, pero el copago genera un costo a quien tiene la dependencia y eso tampoco es justo.
esto hay que financiarlo de alguna forma, ¿no? Se hablaba de palabra fondo, puede ser, como es, por ejemplo, la reconversión laboral, ¿no? El fondo de reconversión laboral. O sea, un porcentaje muy mínimo, pero que todos contribuyamos, todos los trabajadores, trabajadoras y también los empresarios y el capitalista, ¿no? Acá nadie puede quedar por fuera. De hecho, también debería haber dentro de la política de la ley de inversiones, etcétera. Ayer se hablaba, bueno, ¿por qué no generar, ¿no? alguna vía de, sí, recaudatoria, claramente, pero que vaya los fondos. Se habló, me acuerdo, del impuesto de primaria también en una de las exposiciones, dijeron, bueno, nadie está en contra. Bueno, no sé, en el principio hubo gente en contra con esta idea de que, bueno, yo lo pago privado y después lo tengo que pagar también. Bueno, pero sí, es eso, esa es la responsabilidad de todos, es nuestra responsabilidad social como ciudadanos. Si a uno nos va mejor, entre comillas, ¿no? Y accedes a otros servicios porque vos querés pagar, ¿no? algo mejor en el mercado, que a veces no necesariamente pagás más por algo mejor. Eso también es otro tema, ¿no? Sobre todo, capaz que en las residencias de larga estadía y eso, hay, o sea, todos conocemos un poco cómo es la realidad y se tienden a ir muy caros para darte una mejor calidad, pero que debería ser el estándar, ¿no? No te están dando ningún lujo, te están dando buena atención. Entonces, ahí también hay que tener cuidado que cuando estos cuidados, como son altamente intensivos en el uso de mano de obra, si no se financian, si no hay una forma de generar que esto sea más redistribuido el costo, la carga para la persona que tiene que hacer el contrato se tiende a ser muy alto, porque, bueno, porque la productividad, por decir, en ese servicio no hay forma de mejorarla, ¿no? Sí, lo único que se logra muchas veces es precarizar el empleo, lo cual ya es precario, entonces justamente ahí es donde no queremos volver, ¿no? A precarizar bajos salarios, bueno, todo eso que ya Cristina lo tiene clarísimo. Entonces, para trascender eso, sí o sí tenés que ir a una forma de financiamiento que sea solidaria, que todos aportamos a un fondo que lo vamos a precisar seguramente todos en algún momento, ¿no? Acá no se salva a nadie. Se nos acabó